Estimada ingeniera Rocío, reciba mi cordial y afectuoso saludo en esta tarde. A continuación, voy a desarrollar un problema sobre el ciclo de Brighton. El siguiente problema nos dice: una central eléctrica de turbina de gas que opera en un ciclo de Brighton ideal tiene una relación de presión de 8. La temperatura de gas es de 300 grados Kelvin en la entrada del compresor y de 1300 Kelvin en la entrada de la turbina. Utilice las suposiciones del aire estándar y determine la siguiente. La temperatura del gas a la salida del compresor y de la turbina. B. La relación de trabajo de retroceso. La eficiencia térmica. Ahora, para poder desarrollar este problema sobre el ciclo de Brighton, ¿no?, que se da, lo he hecho en dos partes. Lo he graficado el motor de turbina del gas abierto, como pueden visualizar en la siguiente imagen, del compresor, de la cámara de combustión y de la turbina. Esta gráfica y el ciclo de Brighton se da en 4 procesos. Proceso 1 del compresor, proceso 2, proceso 3 de la cámara de combustible y proceso 4 que es a la salida del gas, el escape del gas, ¿no?, que se da de 3 a 4. Esto es la entrada, que es del aire. Y los componentes que nos dan del problema tenemos a la entrada, nos dice a la entrada la temperatura de gas de 300 Kelvin en la entrada del compresor, ¿no? Luego nos da otro dato de 1300 en la entrada de la turbina, que le tenemos, ¿no?, acá de 1300 Kelvin. Ahora, para poder interpretar mejor el problema sobre el ciclo de Brighton, se puede visualizar en este diagrama. En este diagrama están mejor los 4 procesos que vamos a desarrollar y poder tener los resultados que nos pide el problema, de A, B y C. En este caso, del proceso 1 al proceso 2, como se puede visualizar, es la entrada del compresor, ¿no? Luego, del 2 al 3 es la cámara de combustible. Y luego, de 3 a 4 es la salida de la turbina. Nos da una relación de presiones que es igual a 8. En el 3, que va a ser la entrada de la turbina, se encuentra a una temperatura de 1300 Kelvin. Y la entrada del compresor, ¿no?, está a 300 Kelvin. Que está, ¿no?, el diagrama a temperatura y la entalpía, ¿no? Ahora, nosotros podemos deducir acá, nos dice las relaciones de presiones. Las relaciones de presiones, presión 2 a presión 1 nos da que es a 8. Ahora, inversamente proporcional de las presiones 4 y 3, nosotros podemos deducir que es 1 sobre 8. Entonces, analizando esto, nosotros podemos decir que la presión 4 es igual a la presión 1, y donde la presión 2 es igual a la presión 3. ¿No? Como acá ya hemos encontrado, ¿no?, la relación de presiones, ahora vamos a poder desarrollar la primera pregunta que nos pide. Vamos a pasar a la siguiente pizarra. La primera pregunta que nos pide encontrar la temperatura del gas a la salida del compresor y de la turbina, ¿no?, como hemos visto anteriormente el diagrama del motor, ¿no? Ahora, para poder desarrollar esto y encontrar a las preguntas que nos piden, vamos a desarrollar por procesos. Como les había explicado, que este ciclo de Brighton está, ¿no?, por 4 procesos. Vamos a analizar el proceso 1 del 1 al 2, ¿no? Del 1, como se puede visualizar acá, del 1 al 2. En el proceso 1 tenemos a una temperatura de 300, ¿no? Vamos a anotar acá una temperatura, poner acá, ¿no?, una temperatura
de 300 Kelvin. Ahora, esto nos va a ser muy importante de ir a la tabla A17, como lo tengo acá, la tabla A17, en las propiedades del gas ideal del aire, porque la entrada no es del aire. Nosotros vamos a encontrar H a una cierta temperatura en la tabla A17, ¿no? La entalpía H, que es de 300.19. Las unidades están en kilo joule por kilogramos, ¿no? Ahora nosotros vamos a poder encontrar también en la tabla, vamos a poder encontrar la presión relativa que le pertenece a la temperatura de 300 kelvin a una entalpía de 300.19, y la presión relativa lo vamos a encontrar porque nos va a ser muy importante para encontrar más adelante, ¿no? la presión relativa 2, y así siguiendo el mismo procedimiento. Como tenemos la presión relativa a esta temperatura de 300, nos da que es de 1.3860. Vamos a anotarlo acá, de 1, ¿no? 1.3860. Ahora nosotros podemos encontrar la presión relativa 2, que es igual a la presión, le he notado acá en la hojita para seguir el procedimiento rápido, a la presión 2 sobre la presión 1 por la presión relativa 1. Ahora solamente esto es de colocar los datos, introducir la calculadora y automáticamente nos da el valor. La presión 2 y presión 1 es sobre la relación de presiones que hemos encontrado, como le puede visualizar acá, ¿no? La presión 2 y la presión 1 es igual a 8. Entonces, solamente podemos acá introducir los valores. La presión relativa 2 va a ser a 8 por la presión relativa que le encontremos en la tabla a una cierta temperatura y H, que vale esto, ¿no? Ahora sería 1.3860. Esto, la presión relativa 2, es a un valor, introduciendo la calculadora, nos da un valor de 11.09. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve que a la presión relativa 2 vamos a encontrar su temperatura que le pertenece a esa presión relativa. De igual manera, vamos a la tabla A17, a las propiedades del gas del aire. Y tenemos acá, ¿no? Del 11.09 le pertenece una temperatura en kelvins de 540. Entonces, a esto le pertenece a una temperatura de 540 Kelvin. A una, ¿no? Y H, la entalpía H, que es, ¿no? Que es de 544.35. 544.35. ¿Ok? Ahora ya estamos en el proceso de 1 a 2. Ahora vamos a desarrollar, porque esto nos va a servir para encontrar la pregunta, ¿no? Porque ya encontramos la temperatura del gas. Ahora vamos al proceso 3 y 4. En el proceso 3 y 4, de igual manera, lo vamos a trabajar, ¿no? con la gráfica que está acá. Vamos a trabajar de 3 a 4. En el 3 tenemos a una temperatura de 1300 Kelvin. Ahora, vámonos a la temperatura, que es temperatura 3 de 1300 Kelvin. De igual manera, vamos a la tabla. De igual manera, nos vamos a la tabla que nos da, ¿no? Le he copiado acá rápido en la hoja para hacer, como ya hice el procedimiento, para avanzar, ¿no? Entonces nos vamos que es de 139, de 1395.97, están las unidades, ¿no? Kilojoules por kilogramos. Ahora, y la tabla también, a esta temperatura, ¿no? A esta temperatura,
que este es el H, ¿no? A esta temperatura nos da la entalpía de que es H y nos va a dar la presión relativa de 3, que es de 330.9. Ahora va a ser el mismo procedimiento. Nosotros podemos encontrar la presión relativa de 4, que va a ser la presión 4 sobre la presión 3 por la presión relativa sobre la presión relativa de 3. ¿Ok? Ahora solamente introducir los datos. La presión 4 sobre presión 3 ya la encontremos inicialmente, que era inversamente proporcional, ¿no? Que era de 4 a 3, que nos sale un octavo. Entonces colocamos la presión relativa 4 es igual a un octavo por la presión relativa 3, que la encontremos, que era 330.9. Introduciendo en la calculadora, la presión relativa 4 nos va a salir de 789.37 kilojoules sobre kilogramos, ¿no? Y esto, ¿no? Esto de 789.37, esa es la presión relativa que le pertenece a una temperatura, a la temperatura que le encontramos en la tabla, ¿sí? La temperatura 4 es de 770. ¿No? Es de 770. El resultado de esto, perdón, acá, este resultado de la presión relativa, acá de la presión, perdón, acá me he equivocado. ¿Dónde está la nota? Acá, ¿no? La presión relativa 4, relativa 4, nos sale que era de 41.36. No pinta de 40. Entonces la presión relativa 4 nos sale de un valor, le introducí en la calculadora, me sale de 41.36. A esta presión relativa en la tabla, en las propiedades del gas, nos va a salir que le pertenece a una temperatura, que es la temperatura 4, por supuesto, que es de 770 kelvin. Y a esta temperatura, ¿no? Y esta temperatura H4 va a ser de un valor de 789.37, las unidades que es, ¿no? Kelvin sobre kilogramos. Ahora vamos a encontrar qué son los trabajos los trabajos, pero para eso, para encontrarlo vamos a borrar, ¿no? Estos datos, por ejemplo, los datos se van a quedar acá. Ya luego lo copio de nuevo. Vamos a borrar esto para poder. Ahora, como ya encontramos en la primera pregunta, que la temperatura legal de la salida del compresor y de la turbina, he colocado acá que es la temperatura 2, ¿no? De 540, la salida del compresor, y de 770 de la salida de la turbina. Ahora vamos a encontrar la B, la relación del trabajo de retroceso. La fórmula es lo siguiente: la relación de trabajo, ¿no? El trabajo de retroceso es al trabajo del compresor de la entrada sobre el trabajo de la turbina de la salida. Para poder encontrar estos valores y poder dividirlo y ya encontrar este resultado, le he colocado estos valores, ¿no? Que le hemos encontrado anteriormente, porque el trabajo del compresor, ¿no? De la entrada va a ser igual, ¿no? A H2 menos H1. Al colocar estos valores, que H2 que es de 544,35 menos H1 que es 300,19, esto nos va a salir que, ¿no? El trabajo de compresión y la entrada es igual, introducción de la calculadora, le he sacado un valor de 244.16 kilojoules sobre kilogramos.
Ahora nos falta el trabajo de la turbina a la salida, ¿no? A la salida, la turbina a la salida, como se puede visualizar en el diagrama, le hemos encontrado a la entrada, ahora vamos a entrar a la turbina a la salida, ¿no? Que es de 3 a 4. Entonces, de 3 a 4. Ahora le hacemos la fórmula del trabajo de la turbina, ¿no? A la salida, que es de H4 menos H3. De H4 menos H3. Colocando los datos que H4 ya encontramos por la tabla de 789.37 menos 1395.97. El resultado del trabajo de la turbina de la salida, que era del punto 4 menos el punto 3 de la salida, nos va a dar un valor de 606,60 kJ sobre kilogramos. Ahora nosotros ya podemos colocar los datos y dividirlo. No vamos a hacer la parte de acá, colocar los datos y dividirlo. Entonces, la relación de trabajo de retroceso es igual, que hemos encontrado el valor que de 244.16 kJ sobre kilogramos sobre 606, que es a la salida de la turbina, 60 kJ sobre kilogramos, unidades por unidades se van, y esto nos va a salir un valor de 0,403. ¿Qué significa, no? La relación, ¿no?, de trabajo en porcentaje que